¿Cuál es el mejor método para hacer café? En este video es hora de darle fin a la batalla de los métodos y encontrar de una vez por todas cuál es el mejor método para preparar una perfecta taza de café. Inmersión o gravedad. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Si son nuevos en el canal me presento, mi nombre es Oscar, un amante del café en Dubái, y en este canal vamos a explorar el universo de la bebida más feliz del mundo y cómo nos puede ayudar a vivir una vida mejor. Fundamentalmente los métodos de extracción de café se dividen en dos categorías, los que se basan en gravedad y los que se basan en inmersión. En este video vamos a resolver ese dilema que siempre nos divide a los que amamos el café. ¿Cómo puedo preparar una mejor taza? Y vamos a hablar específicamente de 3 puntos. ¿Cuáles son las diferencias entre los métodos? ¿Cuáles son los pros y los contras de cada uno? Y en términos un poco más avanzados, ¿cuál es el método más eficiente? La extracción de café tiene dos elementos fundamentalmente: el grano molido y agua calentada a cierta temperatura para promover la solubilidad a una mayor velocidad. Los métodos basados en gravedad, pour over o drip por su nombre en inglés, se caracterizan porque la extracción sucede cuando el agua caliente atraviesa una cama de café y es filtrada en un recipiente. En esta categoría se incluyen métodos como la V60, la Chemex y la Kalita Wave. En cambio, para reconocer los métodos de inmersión, la clave está en su nombre. El café se sumerge en el agua y la extracción de café sucede cuando el material soluble de ese café se deja en infusión hasta que esté listo para consumir. Esencialmente, las variables más importantes del filtrado tienen un peso diferente dependiendo de cada método: el tiempo, la temperatura del agua, el molido del café. Ahora, hablemos un poco de los pros y los contras de cada método. En los pour over, la gravedad juega un papel fundamental en el resultado y la complejidad de la taza. Acentúa aromas y sabores delicados, pues el agua extrae los aceites y ciertas sustancias solubles del café, eso sí, suponiendo que sea una buena receta. Cada método tiene un resultado diferente. Por ejemplo, la V60 sirve para destacar acidez y notas más florales, y por su filtro más delgado deja pasar más aceites, mejorando así el cuerpo de la taza. El Chemex, en cambio, tiene un filtro de papel más grueso, por lo que captura más de esos aceites, por lo que el resultado será una taza mucho más brillante y más compleja. El Kalita Wave, por su parte, tiene un fondo plano, tiende a tener la extracción por más tiempo, o sea, un ritmo de flujo más bajo, dando como resultado una taza más dulce y balanceada. Otro punto a favor es la versatilidad. La construcción de estos métodos en cerámica, en vidrio, en plástico, en aluminio y la variedad de sus filtros nos va a permitir jugar con ciertas variables para jugar con los resultados que queremos, pero siempre llegando a una taza mucho más limpia con perfiles más complejos. Por el otro lado, uno de los puntos en contra es la consistencia. Al ser herramientas con tanta flexibilidad, el error humano tiende a jugar un papel muy importante a la hora de causar ciertos problemas. El ritmo del vertido del agua, la temperatura de la misma y la canalización tienden a ser también problemas importantes para estos métodos. Para quienes son nuevos, la canalización es sencillamente el resultado de una molienda que no está distribuida de una manera uniforme, lo que causa que el agua abra canales en la cama de café y la extracción sea desigual, lo que va a ocasionar una taza más desbalanceada. Y la inestabilidad de la temperatura, ya sea por el material, el método o inclusive por el tiempo del vertido del agua, puede tener un efecto negativo a la hora de finalizar un café. En pocas palabras, si el agua se enfría rápido, la extracción cambia también. Pasemos ahora a los métodos de inmersión. Uno de los pros más importantes es la facilidad de preparación en comparación con los pour over o los métodos de gravedad. No es tan necesario seguir al detalle cada momento de la extracción desde el inicio hasta el final, y esto es ideal si lo que estás buscando es simplicidad y consistencia sin complicaciones. En términos generales, los resultados de estos métodos dejan un café más intenso con mucho más cuerpo. Es una forma de preparar café mucho más intuitiva, lo que hace que para quienes están iniciando en el universo del café, la consistencia y la repetición sea algo menos por lo que preocuparse. Otro punto clave de estos métodos es que sustancialmente necesitan mucho menos artefactos o accesorios. Un buen molino, tu cafetera preferida y una balanza son perfectos para comenzar. Y como tienen muchas cosas positivas, también hay muchos retos, por el riesgo de la sobreextracción, pues el tiempo en estos métodos es la variable más importante. Otro punto es la sensación en boca que tienen las tazas que dan como resultado no son muy amables para ciertas personas, pues generalmente la construcción de estos métodos
no tienen una buena retención de los sedimentos y los aceites de una manera tan eficaz como lo hacen los filtros de papel en los pour over, y esto puede dar como resultado una sensación de más amargor en la taza. Y por último, ¿cuál es el método más eficiente? Los amigos de Barista Hustle, les dejo un link en la descripción, hicieron una investigación que comparaba los dos tipos de extracción que dan tazas diferentes, cuál es el más eficiente, y encontraron que los métodos de gravedad tienen un porcentaje de solubles disueltos en la taza mucho mayor a los métodos de inmersión. Esto quiere decir qué tanto café hay en nuestro café. En los dos casos usaron 15 gramos de café, buscando como resultado 200 gramos o mililitros en la taza final, y un nivel de sólidos disueltos del 1.5%. En resumen, el método de gravedad tuvo los niveles que estaban buscando. En cambio, el método de inmersión tuvo un porcentaje de extracción similar, pero un nivel de solubles disueltos mucho menor. La diferencia es el tiempo en que el agua estuvo en contacto con el café, pues entre más larga sea la inmersión, más disuelto estará el café como resultado. Así que en teoría, para alguien que está enfocado en productividad y eficiencia, los métodos de gravedad serán mejores, pues los resultados se darán con una menor cantidad de café. En conclusión, la batalla de los métodos continúa y como siempre, cada uno de ustedes tiene la respuesta final. El presupuesto, tiempo, gusto y otros factores que tienen que ver con cuál es la opción ganadora del día o del momento. Y mañana probaremos algo nuevo. Así es que si les interesa conocer un poco más de estos métodos y estas recetas, los invito a que continúen viendo estos videos, en donde van a poder aprender un poquito más de por qué el café nos hace la vida más feliz. Gracias por conectarse y tomarse un café con Mota. Nos vemos pronto y buen café. Chao.